Hoy te quiero hablar de Amazon MemoryDB para Redis, un servicio que te da todo lo que te encanta de Redis con la fiabilidad y la escalabilidad a la que estás acostumbrada en Amazon Web Services. Si no conoces Redis, es una base de datos open source que funciona en memoria, con lo cual es súper rápida a la hora de leer y de escribir, y que en lugar de almacenar las típicas tablas con registros, almacena estructuras de datos, como por ejemplo elementos individuales o listas o conjuntos o coordenadas geográficas, y luego puede hacer operaciones. Por ejemplo, puedes añadirle expiración automática de los elementos, o si tienes varias listas, puede hacer la unión o la intersección, o qué elementos no está en ninguna, o si tienes conjuntos, puedes añadirles ranking para poder tener una puntuación y poder montar un scoreboard o una lista de ítems o de usuarios más populares, por ejemplo. Todas estas características de Redis, el ser tan rápida, el tener estructuras en memoria a las que puedes aplicar operaciones interesantes y que sea open source, la ha convertido en la base de datos más querida por desarrolladoras y desarrolladores durante varios años consecutivos en el ranking que hace Stack Overflow. Bueno, pues lo que te estamos ofreciendo con este nuevo servicio es la posibilidad de utilizar una base de datos en memoria totalmente compatible con Redis Open Source, pero que está basada en tecnología nuestra para mejorar la fiabilidad y la escalabilidad. ¿Y por qué hace falta esto? Bueno, como te comentaba, Redis es una base de datos en memoria. Si quieres, a Redis Open Source le puedes decir que añada persistencia, y en ese caso todo se guarda en el disco. El rendimiento se resiente un pelín a la hora de escribir, pero funciona todo bastante bien y sigue siendo súper rápida, ¿eh? Yo hace unos años estaba muy metido, muy activo en la comunidad de Redis, tenía una startup en la que Redis era nuestra base de datos principal, la teníamos activa con persistencia y podías tener una máquina pequeña varios cientos de miles de lecturas y escrituras por segundo sin ningún problema. Es una bestia Redis, la verdad. Pero en cuanto empiezas a escalar un clúster, cuando empiezas a añadir más réplicas o más primarios y hacer sharding, es cierto que el modelo de persistencia de Redis Open Source es un poco traicionero y te puede pasar que si tienes la mala suerte que durante una escritura se te cae el primario, quizá las réplicas todavía no han tomado ese cambio y en ese caso no tendrías consistencia. Además, por supuesto, conforme tu clúster crece, la administración se te complica. Bueno, nosotros en Amazon Web Services llevamos mucho tiempo, llevamos años, ofreciendo Amazon Elasticache, compatible con Redis, que es básicamente Redis Open Source, adaptado a AWS, en el que lo puedo utilizar como caché sin ningún problema. Lo que hemos hecho con el nuevo servicio, con Amazon MemoryDB para Redis, es añadirle toda esa parte de persistencia. Es decir, si tú quieres utilizar Redis solo como una caché, seguramente el servicio de Elasticache que ya ofrecíamos es el tuyo. Pero si tú quieres utilizar Redis con persistencia para que sea tu base de datos principal o para que tengas tus datos y te asegures que nunca se pierden, entonces MemoryDB para Redis seguramente sea el producto que te interesa. ¿Qué es lo que le hace tan interesante? Bueno, de entrada es súper rápido. Te garantizamos que las lecturas van a ser normalmente en microsegundos y las escrituras van a ser en menos de 10 milisegundos. Y esto para cualquier escala. Y cuando digo a cualquier escala, hay que tener en cuenta que el servicio está pensado para escalar muchísimo. Puedes llegar a añadir hasta 500 nodos y cada nodo te da más de 400.000 operaciones por segundo, así que haciendo una cuenta puedes llegar a tener un clúster en el que puedas tener más de 100 millones de operaciones por segundo en un solo clúster, ¿vale? Y llegando, creo, con unos 100 terabytes, incluso un poco más de almacenamiento. Por supuesto, no creo que vayas a empezar con eso, pero podrías llegar a eso. ¿Cómo se trabaja normalmente con MemoryDB para Redis? Bueno, tú creas clústeres y un clúster se compone por lo menos de un primario y luego, si quieres, hasta 5 réplicas. Si quieres añadir más capacidad, puedes añadir más primarios y hacemos sharding automáticamente de tus datos. Y lo bueno es que estos clústeres tú puedes ampliarlos o reducirlos cuando quieras. Puedes añadir más máquinas, además cuando añades nodos puedes elegir de diferentes tamaños y tú puedes añadir en cualquier momento tanto nuevos primarios como nuevas réplicas o quitarlos
el clúster automáticamente, mientras tú sigues trabajando, el clúster va añadiendo, quitando capacidad y se rebalancea sin ningún tipo de problema y no tiene impacto en el servicio. Tú puedes ir utilizando el servicio mientras tanto. Además, una cosa interesante es que, a diferencia de la versión open source, cuando se escriben los datos, no se escriben en la máquina primaria y luego se replican. Utilizamos un sistema que igual te resulta familiar, si ya conoces nuestra oferta de Amazon Aurora, o nuestra oferta de Neptune, o nuestra oferta de DocumentDB, y es que lo que usamos es un log replicado que está en 3 zonas de disponibilidad. Es decir, cada vez que tú haces una escritura, se escribe en 3 zonas de disponibilidad distintas en diferentes dispositivos físicos. Tanto el primario como las réplicas leen de ese log transaccional, con lo cual cuando tú escribes algo, aunque se llegue al primario me da igual, porque ya está persistido en ese log transaccional, en esos discos en diferentes zonas, con lo que las réplicas siempre van a leer la última información del primario. Si el primario se cae, en muy poco tiempo, en menos de 10 segundos típicamente, una réplica automáticamente se promueve como nueva primaria. De hecho, si la operación la haces tú de forma programada, este cambio de una réplica como maestro, son unos 200 milisegundos, lo que nos lleva solamente este cambio. Así que ya ves, te permitimos escalar muchísimo. Tienes la fiabilidad integrada. Te aseguramos que tus datos no se van a perder, que persisten y que más persisten en ese log transaccional distribuido, con lo que las réplicas están siempre al día. ¿Qué me falta por contarte? Bueno, pues que si quieres tomar un snapshot, un backup si quieres, de tu base de datos, lo puedes hacer, y como el snapshot se toma sobre el almacenamiento externo que te estoy contando, que está en diferentes zonas, no tiene ningún impacto sobre el rendimiento de tu base de datos. Si estás acostumbrada a Redis Open Source, sabrás cuando inicias un snapshot, pues como se comparten recursos con la máquina, te puede ralentizar. En este caso, el snapshot, tanto los automáticos que puedes programar como los que puedes pedir bajo demanda, se gestionan directamente en la capa de almacenamiento, no tienen ningún impacto en el clúster. Así que ya ves, funciona rápido, escala muchísimo, es totalmente gestionado, tú tienes que hacer cero gestión. El API es 100% compatible con Redis, excepto la capa de configuración y administración, pues como nosotros te damos un servicio gestionado, esa parte no tienes por qué tocarla. Ya ves que los snapshots no te afecta a nada. ¿Qué te queda por saber? ¿Cómo se paga por esto? Pues tú al final pagas por las horas que tienes, las máquinas levantadas, cuantos más maestros y réplicas añadas, más vas a pagar, y dependiendo del tipo de máquina. Después pagas por cuánta información escribes en el clúster, porque al final tenemos un almacenamiento ahí que se está ocupando, y después por el espacio que tengas en tus backups, en tus snapshots. Así que ya sabes, si quieres tener un Redis con persistencia para que sea tu base de datos primaria sin perder ningún dato, con toda potencia de Redis, pero utilizando nuestro servicio creado a medida para aprovecharse de AWS, dale una prueba a Amazon MemoryDB para Redis. Y si tienes cualquier feedback, bueno o malo, por favor, cuéntamelo en mi Twitter, supercoco9. ¡Hasta pronto!